Buscar objetivos siempre en los proyectos. Mi propósito es estar en paz con lo que hago y poder ver cómo los proyectos y las empresas que creo van evolucionando sin tener que estar yo en el día a día de las cosas. En Madrid decido buscar mi propio camino sin pensar nunca que algún día volvería a la empresa familiar. Tienes que tener un director de marketing que sabe más de marketing que tú, un director de ventas que sabe más de ventas que tú, que todos saben más que yo y les tengo que inspirar. La tecnología no debería consumir tiempo, sino que debería devolverlo. Y nuestra misión es eliminar fricciones para que nuestros clientes vivan mejor. Seguro que os habéis enfrentado a retos tecnológicos en la empresa y seguro que os habéis enfrentado a situaciones personales complejas que requieren de decisiones valientes. Y para conocer una nueva historia de alguien al que admiro y que creo que su historia es digna de contar, hemos venido hasta Logroño para conocer a Marcos García, CEO de SDI. Buenos días, Marcos. Hola, Borja, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos primero quién es Marcos, para empezar, y qué es SDI. Vale. Pues Marcos es una persona emprendedora que le gusta crear proyectos, yo creo, dentro de las opciones que puedes hacer como emprendedor o como empresario. A mí me gusta mucho la parte de creación, ¿no? Y me gusta pues tratar de lanzar proyectos con propósito, buscar objetivos siempre en los proyectos, es decir, todos los proyectos tienen que tener un porqué o saber hacia dónde va cada uno, no trabajar por trabajar. Muchas veces me planteo, oye, si tiene sentido lo que estoy haciendo dentro de mi propio crecimiento personal. Y alineado al crecimiento personal me gusta, pues eso, ir evolucionando yo como persona a medida que los proyectos van evolucionando, ¿no? Entonces es una mezcla de ambición por querer construir algo, pero tener un propósito en el camino que me guste, ¿no? Y de vez en cuando me replanteo y me chequeo si realmente lo estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno. Ya has abierto unos cuantos melones que son súper chulos, pero que te dé... Porque la parte de crecimiento personal creo que es muy importante. De hecho, yo también la comparto y creo que es esencial. Pero has dicho algo más importante, que es el propósito, ¿vale? Y aunque iremos a conocer la historia, ¿cuál es tu propósito ahora mismo? Pues mi propósito yo creo que va evolucionando a medida que yo voy evolucionando como persona o como emprendedor. Y en estos momentos mi propósito es estar en paz, en general, diría yo, ¿no? Es decir, he tenido etapas de crecimiento, he tenido etapas de ambición, he tenido etapas un poco caóticas, SDI es una empresa familiar, luego hablaremos de ello, pero he tenido discusiones familiares también, porque las empresas familiares hay que gestionarlas, además. Tienen otros problemas. Tienen varias derivadas. Y actualmente mi propósito es principalmente estar en paz con lo que hago, estar alineado y poder ver cómo los proyectos y las empresas que creo van evolucionando sin tener que estar yo en el día a día de las cosas. Eso es súper importante. Y el estar en paz yo ahora lo relaciono con tener libertad para poder decidir si un lunes o un martes o un miércoles puedo decidir qué hacer con mi tiempo, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante, estar tranquilo mentalmente, que en etapas anteriores no lo he valorado, en etapas de crecimiento y de ambición ni me lo planteaba y ahora me planteo pues un equilibrio entre, bueno, disfrutar con lo que hago. Sí, bueno, has alcanzado quizás un punto de madurez también personal y profesional de decir, bueno, ahora creo que tengo una visión más amplia y soy capaz de, igual, como decías, ¿no? Emprender con otro propósito o con otros valores o con otros pesos, que a veces dices, valoro quizás otras cosas más. Sí, eso es. Y el propósito ligado a la parte estrictamente empresarial también ha evolucionado, ¿no? Porque anteriormente solo buscaba KPIs, como quien dice, y ver si los KPIs que había puesto al principio de año funcionaban. Que, ojo, ha sido muy importante poner esos KPIs porque si no, quizás no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Pero ahora hay otros KPIs que son más relevantes que no se pueden medir de forma tan numérica. Sí, pero has tenido que atravesar los anteriores. Absolutamente. Y he tenido que atravesar a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas, bueno, que al final llevo 7 años liderando SDI. Y echando la vista atrás, pues eso, ha sido a base de esfuerzo, como la mayoría de empresas y emprendedores que conozco, ¿no? Que a veces solo se conoce cuando han llegado a un cierto punto,
pero hasta llegar hasta ahí suele requerir muchas cosas. Muchas veces la gente busca el fin o el resultado, no el camino, y no es consciente de que para conseguir ese resultado has tenido que sacrificar otras cosas o tienes tenido que pagar otro peaje. Y eso sí, quizás en ese momento no veía cuáles son los distintos caminos, ¿no? Sino que yo decidí ir por el que me apetecía. Y sí que ese peaje que comentas pues han sido pues muchas horas de trabajo, estar menos tiempo con la familia quizás, estar menos tiempo a mis hobbies personales. Y al final es tener la mente ocupada el 100% del tiempo en tu proyecto, que es bueno para lanzar un proyecto, pero no es tan bueno a nivel mental y a nivel personal que eso te dure mucho tiempo. Porque cualquier situación que tienes en cualquier ámbito de tu vida lo llevas al entorno empresarial y en la empresa familiar pueden surgir discusiones de quién hace más que qué, quién merece más que cuál, si tú eres socio o no socio, ¿por qué no estás aquí conmigo a las 8 de la tarde levantando esto? Porque si yo veo un proceso, me intereso por cambiarlo y tú mientras estás cuidando a tus hijos, no sé, discusiones que a veces no se hablan, pero que creo que es importante tenerlo en cuenta y que dentro del crecimiento que hemos tenido, que yo he tenido personalmente, siempre me ha ayudado el hablarlo, ¿no? Es decir, aunque lleves un tiempo con esos problemas, párate con quien tengas esa circunstancia o en la empresa familiar y habla las cosas claras. Y yo creo que en el año 2023 y 2024 fueron 2 años de punto de inflexión en cuanto al tema de la empresa familiar. Decir, oye, siéntate, habla las cosas, que cada uno ponga sus prioridades encima de la mesa, reorganizamos y seguimos para adelante y todo es bien, ¿no? Es que ahí has dicho, son para mí prioridades. Lo que no la gente a veces no entiende es que son diferentes prioridades. Y entonces, claro, al final, cuando eso puede haber choques, ¿no? Para dar contexto a todo esto, pues ya estamos hablando de la empresa, de la familia, pero cuéntanos un poco. Me gustaría que me contases un poco la historia de SDI, porque SDI tiene muchos años de historia ya. Tú llevas 7 años al frente, pero SDI lleva muchos más años. Y a mí me gustaría que contases primero un poquito la historia para que la gente tenga el contexto de lo que es SDI y luego entraremos en la etapa final, ¿no? Es decir, oye, un poquito de contexto, porque en esos últimos 7 años es quizá que haya más cambios que los últimos 30 anteriores, ¿no? Entonces, luego pondremos foco en qué fue esa decisión que a mí no solo me da curiosidad, sino también creo que es muy relevante, ¿no? Porque muchas familias van a enfrentar lo que vosotros habéis enfrentado, ¿no? Que es relevo generacional, que es socios que son familia, problemática muy interesante. Cuéntanos un poquito de SDI. Vale, pues SDI es una empresa familiar que nace hace 40 años. Este año que viene, el 26, cumple 40 años. La funda mi padre. Yo soy segunda generación. Mi padre informático en Calahorra. SDI nace en Calahorra. Y bueno, pues como hemos dicho, durante los primeros años, pues se dedica a crear software, a crear pues programas de contabilidad, de facturación para empresas de la zona, para empresas allí conserveras, para empresas champiñoneras. Empieza creando proyectos a medida para todas esas empresas y a medida que va evolucionando y que va captando clientes, trata de crear productos más estándares, ¿no? Pues voy a crear un producto para un sector que le sirva a estas 10 o 15 empresas en vez de crear una empresa personal en cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí nace ya parte de la esencia del modelo de negocio de SDI, que es un modelo de negocio de recurrente en el cual con producto propio puedes atender a un montón de clientes con, en teoría, pocas personas, ¿no? Y esto quizás surge así porque SDI lo funda mi padre y mi padre es Ángel García, que SDI lo funda a la vez que es funcionario y es profesor, ¿no? Entonces, en sus ratos libres monta la empresa, entonces tenía que montar un modelo de empresa que le permitiera dedicar poquito tiempo a la empresa porque el otro tiempo lo tenía en el lado de dar clases, ¿no? Entonces, yo creo que la esencia de SDI la hemos mantenido, luego veremos un poco la trayectoria, que empezó pues eso, en Calahorra y poquito a poquito creciendo a base de los clientes, de ayudarles a diferentes soluciones, siempre relacionado con
con software de contabilidad, de gestión. Tú has vivido ese crecimiento porque básicamente toda tu vida has tenido prácticamente, como somos de la misma quinta, Sí. prácticamente toda tu vida has visto eso en casa. Sí, yo en casa al final veía que mi padre pues por la mañana estaba de profesor y por la tarde iba a una empresa y venía muy tarde por la noche. Venía siempre a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Y yo me intentaba interesar, oye, ¿qué hacéis ahí? Pues nada, pues hacemos programas para empresas, tal y cual. Pero realmente nunca, en mis etapas infantiles, nunca les mostré excesivo curiosidad por lo que hacían allí. Uh-huh. Yo simplemente sabía que tenían allí la oficina, que tenían que ver con la informática en general, pero nunca en mis etapas anteriores, hasta quizás la universidad, que ahora si quieres podemos hablar un poco de esa parte, estuve muy metido en la empresa. Sí que es cierto que ya en la universidad empecé a tener más relación, ¿no? y a empezar a interesarme. Pero bueno, yo lo veía como mi padre trabaja mucho y poco más. ¿Tú crees que te afecta o te influye la profesión de tu padre en que tú elijas una carrera del estilo? Pues bueno, yo entiendo que depende un poco de la personalidad marcada de cada persona, pero en mi caso yo creo que sí que influyó. Es decir, el que mi padre estudiara informática hizo que yo, que sabía en ese momento que me gustaban la parte más de ciencias que de letras, eso ya es una orientación, que siempre he sido curioso por los ordenadores en cuanto a los juegos y en cuanto a toda esta historia, de los cibercafés que en su día sí. cuando íbamos. Entonces, bueno, no tenía una decisión muy marcada sobre que quería hacer informática, pero sí que entiendo que el que mi padre lo hubiera hecho y el que era algo relacionado con las ciencias y el que en ese momento tenía muchas salidas profesionales, por decir así, pues yo creo que inclinó la balanza hacia tomar la decisión. Vale, pero luego tú saliste a estudiar fuera, un poco iniciaste tu carrera profesional fuera, no fuera de la empresa familiar, un poco por trazar tu propio camino un poco, ¿no? Sí, al final, por contar un poco la historia, yo estudio informática en Valladolid. En Logroño existía informática, pero decido irme fuera porque necesito ver entornos diferentes y relacionarme con gente diferente a la local, ¿no? Y hago informática en Valladolid y luego, después de estudiar la carrera, me doy cuenta de que las ramas de programación y de informática pura no me gustan tanto y me gustan más las asignaturas relacionadas con el marketing, con el negocio, con las poquitas asignaturas que teníamos relacionadas con negocio, me gustan más, ¿no? Entonces decido directamente continuar la formación, me voy a Madrid a hacer un MBA sin experiencia, que no sé si es bueno o malo, pero a mí me vino bien hacer un MBA sin experiencia porque me ayudó a complementar lo que había descubierto que me gustaba, ¿no? Que era el mundo de la empresa tecnológica, pero empresa, ¿no? Hablar de temas de marketing, de ventas, de finanzas y empezar a interesarme un poco más. Entonces me voy a Madrid también pensando en ver aires nuevos y ciudades más grandes. Y como dices, en Madrid decido buscar mi propio camino sin pensar nunca que algún día volvería a la empresa familiar. De hecho, en discusiones, en cenas, en debates con mi padre cuando yo volvía a Calahorra a fines de semana, cuando yo, a medida que iba cogiendo experiencia, le decía, yo nunca trabajaré contigo, lo que hacéis ahí en la empresa son proyectos muy pequeños, eso lo hacéis mal. Es decir, yo desde fuera, desde otra perspectiva, criticaba de forma cariñosa, pero criticaba esa parte de ahí en el pueblo no tenéis ni idea cómo es esto y en Madrid y en las grandes consultoras las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Y esto tendríais que hacer así, asado. Entonces sí que es cierto que hubo un periodo de unos años en los cuales yo criticaba, pero buscando el decir, oye, buscando cómo lo haces ahí, ¿no? Y cómo lo hago yo diferente, pues para en las conversaciones en casa, pues no sé si echar una mano o intentar interesarme, ¿no? Pero es la primera vez que me empiezo a interesar por, oye, ¿cómo es el negocio de mi familia realmente en Logroño? Pero como dices, yo estuve
entre 5 y 10 años en proyectos que nada tienen que ver con la empresa, y no fue hasta 2017 cuando vuelvo aquí. La carrera la hice del 2004 al 2008, en 2009 me voy a Madrid, hago el máster, y de 2009 al 2016 estoy trabajando allí en diferentes consultoras, en diferentes proyectos, que bueno, profundizamos lo que quieras. Vale. Tú en ese momento, además, tú no tenías en mente volver. O sea, hasta ese momento tú estabas siguiendo tu camino. ¿Qué te hace volver? Pues hasta el 2016 nunca hubiera pensado que iba a volver porque yo estaba a gusto donde estaba. Estaba cobrando una pasta en Madrid, haciendo proyectos, y empecé a emprender en Madrid. Yo lancé una primera empresa en Madrid y ya volví con la mochila de emprendedor, ¿no? Pero el punto que me hace volver fue una decisión familiar, personal, absolutamente, que fue que mi hermana en el 2017 le detectan un cáncer de pecho. Mi padre llevaba 10 años buscando gerente, es decir, mi padre ya tenía claro que quería dejar la empresa para que la gestionara profesionalmente otra persona. Quizás podía ser mi hermana, pero coincide que mi hermana pues, tiene esta circunstancia, y es un punto de inflexión en el que mi padre hizo bien, nos sienta a mi hermana y a mí y dice: oye, chicos, tengo que tomar una decisión. La decisión es, ¿vendo la empresa o Marcos te vienes a liderar esto, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión. La verdad que lo pensé pues, durante un tiempo, y al final puse unos ciertos condicionantes para venir, que siempre mi carácter ha sido, vale, pero yo quiero reivindicar esto. Y yo creo que esos condicionantes se cumplieron bien, y viendo el camino atrás ha sido un éxito, ¿no? El cómo integrar todo. Y el condicionante principal que puse fue, vale, yo vengo, pero a la vez voy a liderar mis propios proyectos. Porque como te decía, yo empecé emprendiendo en Madrid, tenía un proyecto allí que quería traer aquí, ¿no? Entonces mis inicios en el 17 aquí era media jornada, era gerente de SDI, aprendiendo a qué es ser gerente de SDI, y otra media jornada lanzando mi proyecto emprendedor, el cual era mi condición para balancear lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Es decir, es como que no quería venir relegado a un proyecto que ya estaba montado, sino que de alguna manera me di cuenta que quería crear algo propio. Y eso, pues bueno, ha marcado luego el devenir de muchos otros proyectos que hemos creado. Sí, bueno, supongo que sí, que eso luego ha generado que tú emprendas desde tu propia empresa, ¿no? Entiendo, generando una estructura un poco más ya compleja, pero ese ámbito emprendedor hace que nunca pares de quizás poder generar nuevas líneas de negocio dentro, o spin-offs o startups que luego acaban estando un poco en el conglomerado, o lo que sea, ¿no? Que te ayuda después a mantener ese espíritu emprendedor, ¿no? Sí, y ese espíritu emprendedor realmente nace en Madrid, nace antes de venir aquí. Y bueno, echando un poco la vista atrás de cómo nace pues porque yo siempre he querido ir un poco más allá en todos los trabajos en los que estaba, ¿no? Empecé en el mundo de la consultoría, y a los 6 meses pues ya quería nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, me trataba de levantar la mano siempre para que mis managers me asignaran a nuevos proyectos, para ver nuevas cosas. Y de repente pues me entró en la cabeza que quería viajar, ¿no? Y en esos nuevos proyectos pues empecé a viajar por distintos países del mundo implantando soluciones, ¿no? Y ya a los 2 años de viajar dije, joder, yo veía a mis compañeros y digo, yo no me veo toda la vida viajando, ¿no? Eso es lo que comentamos al principio, que de vez en cuando me replanteo si lo que estoy haciendo a futuro tiene sentido. En teoría es lo que todo chaval sueña y desea. Estás trabajando en Madrid, ganas un montón de pasta, viajas por el mundo, viajas en business, te pagan todo. Pero yo de alguna manera no veía haciendo eso durante más años, ¿no? Creo que me vino bien los años que lo hice. Luego vuelvo a Madrid y empiezo a buscar el crear algo propio, ¿no? Y el buscar el crear algo propio fue a base de formación. Siempre, si me doy cuenta ahora pensando, pues al principio hago informática, pero quiero ir a una empresa, me formo y hago un MBA para formarme, ¿no? Cojo el tema empresarial, quiero aprender a emprender, me formo, ¿no? Y en ese punto de formación del lado empresarial me ayudó bastante el campus de Google que empezaba en Madrid.
y un proyecto de la EOI en el cual pues me apunté para hacer un programa de aceleración del emprendimiento. Y luego estuve en diferentes aceleradoras aprendiendo allí en Madrid. Y yo creo que la suma de ese interés por hacer cosas diferentes fue donde se me despertó el carácter emprendedor. Y durante un tiempo estuve emprendiendo a la vez que estaba de freelance trabajando para una empresa la cual me pagaba el emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, sí que me considero emprendedor, pero con las cosas atadas, ¿no? Es decir, nunca me he tirado sin cuerdas. Sí. Siempre he estado, oye, mantengo este trabajo y a la vez emprendo. Y en el momento que toque, pues ya decido si me voy 100% al emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás refleja el carácter o el... no sé. Bueno, yo, de hecho, en alguna conversación a raíz del podcast, de cuando tienes que poner las líneas, ¿no? Pues decía, yo quiero gente que ha creado sus proyectos. Yo esta era como la primera... Entonces, resulta que un emprendedor, yo para mí, imagínate, es de 0 a 10, ¿no? Y esto sale en muchos podcasts, muchas charlas y tal. Al final, el emprendedor de 0 a 1 y de 1 a 2 y 2 a 3 es un emprendedor diferente, ¿vale? Porque son diferentes etapas y tienes que afrontar diferentes problemas. Pero para mí son problemas que incluso a veces la misma persona no puede hacer. Y eso, de hecho, nosotros nos lo decían mucho en Lanzadera y tal, cuando estábamos, te decían que llega un momento en que a veces, como igual pensó tu padre o tal, tienes que decir, yo no soy el idóneo para esta etapa, ¿sabes? Y tienes que ser capaz y tener la madurez suficiente, que no es fácil, de decir, tengo que soltar esto porque lo mejor para la empresa es que yo suelte la etapa aquí. Porque igual no eres el indicado, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, yo he tenido, después de años en SDI aquí en Logroño, he tenido esa decisión conmigo mismo y alrededor de 2020-2021, después de la pandemia, 2021-2022, yo me planteaba esto, me decía, oye, yo seré capaz de llevar una empresa de más de 100 empleados, que no es lo mismo que cuando vine. Cuando vine, SDI facturaba 1 millón de euros y eran 30 personas, que es una empresa ya formada, ya consolidada, pero bueno, pues que requiere otras estructuras diferentes que cuando eres 100 empleados, ¿no? Entonces yo cuando llegamos al punto de 100 empleados me planteé si esto era parte de mi propósito y si yo estaba preparado, ¿no? Me entraron los miedos también de decir, oye, ¿valdré yo para esto? Y ahí mi reacción fue formarme otra vez. Fue formarme, en este caso, pues tratar de inspirarme a través de diferentes emprendedores que habían hecho este camino, escuchar muchos podcasts, leer muchas revistas, leer muchos libros. Fueron 2 años de crecimiento personal, de lectura de muchos libros. Y... Hay como un... ¿No te parece a veces que hay como un techo? Tú evolucionas y te encuentras un techo y tienes que hacer un esfuerzo personal, rompes el techo, encuentras otro nivel, sigues evolucionando ese nivel y yo a veces lo imagino como un videojuego, ¿no? Y tú dices, hostia, me he encontrado aquel jefe y tengo que crecer yo personalmente, cambiar yo personalmente o evolucionar para poder saltar ese techo. Y hay veces que igual... Como te digo, no tomas esa decisión de hacerla, pero si no hay un techo ahí puesto, yo no sé, lo veo como así, ¿eh? Sí, yo también lo he visto. Lo he visto varias veces a lo largo de estos años, lo he visto varias veces. La última es la que te contaba en el 22 y mi decisión ahí fue, me tengo que leer, tengo que formarme, tengo que ver cosas, Y esto a mí me sucedió personalmente porque cuando ya tienes estructura, tienes un equipo directivo que realmente en todas las áreas es mejor que tú y debe ser mejor que tú. Tienes que tener un director de marketing que sabe más de marketing que tú, un director de ventas que sabe más de ventas que tú, un financiero que sabe más finanzas que tú. Y en algún momento te entra el síndrome del impostor de decir, oye, estoy aquí liderando a un equipo que todos saben... Y soy el que menos sabe. Que todos saben más que yo y les tengo que inspirar, ¿no? Y con todo lo que llevo en la mochila hasta ahora, quizás no es suficiente para inspirarles, porque llevo inspirándoles 3 años, pero SDI tiene nuevos retos y les tengo que contar por dónde ir, ¿no? Entonces, la inspiración hay veces que hay que buscarla fuera. Y mi responsabilidad como CEO de esos directivos que ya están a un nivel superior a mí es decir, oye, pues voy a nutrirme fuera de cositas para ver de qué manera os puedo hacer evolucionar, ¿no?
Y esas sinergias que luego surgen en cuanto a que ellos también ganan nuevos skills de cosas que tú les traes, son muy interesantes. Pero estoy de acuerdo contigo que esos planteamientos de vez en cuando suceden, pero bueno, creo te obligan, pero te obligan a crecer y eso está bien, ¿eh? Eso sí, está bien. Y quizás ese crecimiento cambia tu visión también, como dices, ¿no? Ese nuevo nivel con otros objetivos, un propósito que va evolucionando. Quizás igual no cambiando tanto, no radicalmente quizás, pero sí evolucionando, ¿no? Y luego va en la línea de lo que te decía, ¿no? Creo que si no das ese salto, y la empresa igual sí lo necesita. Es que al final la empresa tiene que evolucionar y si creces, es que si creces, tú no puedes seguir saliendo a vender, no puedes seguir haciendo no sé qué, porque entonces no estás creciendo correctamente. Correcto, yo esto lo he dicho muchas veces. Yo al final yo como empresario creo que estoy a disposición de la empresa y yo haré lo que la empresa necesite en cada momento. Y eso no ocurre en muchas empresas y principalmente en las empresas familiares, ¿no? Las cuales yo hablo con muchos colegas empresarios familiares que los hermanos son el director de compras, el de producción, el de ventas, el de marketing y a veces les digo, ¿no? Decir, ¿qué pasa? Tremendo. Que son los mejores justo en ese área. Entonces, bueno, yo creo que, y siempre ha sido mi visión, yo estoy al servicio de la empresa y si la empresa un día necesita poner otro CEO, otro gerente, otro líder porque lo requiere, pues yo me pondré en la parte de I+D o me haré otro proyecto. Eso lo hizo Google. O lo que sea. O sea, al final, si tú ves a los fundadores de Google, no estaban en la dirección de Google más que al principio. Sí, sí. Yo creo que eso... no eres el mejor en todos los puestos, me refiero. Tienes que encontrar tu puesto. Entiendo que eso forma parte del crecimiento y el desarrollo personal de conocerse a uno mismo y de ser humilde, ¿no? También. Forma parte de la humildad personal de decir, yo no soy el mejor en este puesto. Correcto. Está. Correcto. Pero que yo no sea mejor en este puesto es lo mejor para la empresa. Correcto. Y yo, bueno, no sé tu experiencia. Yo creo que no tanta gente es consciente y suficientemente madura para aceptar que él no es el mejor en ciertos puestos para la empresa. Ya, bueno, normalmente quizá eso nunca se sabe, pero seguramente esas empresas no evolucionen y no crezcan. Que oye, que no todas las empresas tienen que crecer al mismo ritmo, que uno puede decidir estar liderando una empresa, no haber llegado a su techo, no evolucionar y bueno, y que le sirva pues como forma de vida y es absolutamente válido, ¿no? Pero es cierto que si la empresa como ente vivo quieres que evolucione a nivel que evoluciona la sociedad y el resto de empresas, hay que de vez en cuando replantearse si las estructuras actuales tienen sentido, porque el mundo cambia y la empresa debe evolucionar. Y para que evolucione la empresa, debe evolucionar el líder y en empresas más grandes la suma de líderes. Mira, y eso es clave. Ahí has dicho dos palabras que no sé si te has dado cuenta, ¿no? Cuando tú cogiste SDI, eras el gerente y ahora eres el líder. Y son palabras diferentes, ¿vale? Yo por lo menos las concibo diferentes. Y creo que es la evolución natural si quieres crecer. Tienes que empezar a liderar en vez de dirigir. Porque tendrás un director de cada área, un director especialista en cada negocio o línea de negocio de la empresa, pero normalmente las empresas que crecen, que evolucionan, es porque tienen un líder al que la gente sigue y es una referencia. Y ese líder está al servicio de la empresa, como tú lo has dicho. Pero tú mismo lo has dicho, ¿eh? La gerencia y el liderazgo lo has dicho tú. Sí. No sé si conscientemente o no. Ha sido inconsciente, pero viendo la evolución, realmente ha sido así. Cuando entré de gerente y me tocaba pues tomar todas las decisiones y hacer todas las cosas. Y a medida que vas evolucionando, pues te das cuenta, pues eso, de que la empresa pues necesita en mi puesto ya más inspiración y visión y que has montado unas estructuras para que funcionen sin ti. Y eso requiere darte cuenta que a veces es mejor salirte del proceso porque si lo estás entorpeciendo, ¿no? Y bueno, forma parte del crecimiento. Y de una evolución personal que es exitosa porque obviamente nos remitimos a los hechos, ¿no? Que os va muy bien, pero que también es una evolución personal muy importante que tú has tenido que dar. No es lo mismo, para mí es muy diferente. Cuando aterrizaste en SDI, has comentado antes, ¿no? Tema familiar, que hay mucha gente que se enfrentará a empresas familiares en las que decides, vale, pero es que somos dos hermanos, somos socios,
yo siempre intento decir socios y luego puede ser el que limpia, ¿eh? Sí, sí. Pero eres socio y tal. Entonces, la cuestión es, claro, en cómo encaja eso, un poco cómo empiezas a solucionar fricciones que puede haber ahí, ¿no? Vale, pues esto me es fácil decirlo ahora, ¿no? Después de haberla solucionado, me hubiera gustado saberlo antes, pero bueno, quizás ahora entrar en detalle del cómo, pero la clave para abordar esto es la comunicación, como siempre. Es decir, es sentarte y hablar de los temas que es difícil hablar, pero hay que hablarlos. Entonces, es fácil hablar de líneas de negocio, es fácil hablar de si fichamos a alguien o no, es fácil hablar de creamos un nuevo producto o no, pero es difícil hablar de, oye, cómo están las acciones de la empresa, cómo nos repartimos los dividendos, es justo que esto sea así, quién tiene que liderar o quién quiere liderar o quién tiene las cualidades para liderar y quién no, en qué momento vital estamos cada uno de los socios para ver quién está dispuesto a dedicarle más o menos energía a la empresa y cómo poner todo eso en una coctelera y súper importante, que nosotros lo hicimos el año pasado, hacer al menos un protocolo familiar. Que un protocolo familiar puede parecer que es algo muy complejo, pero no deja de ser un documento de 10 o 20 páginas en el que cada persona refleja su situación actual, sus intereses, sus inquietudes, su visión sobre el futuro de la empresa y reordena, porque se puede reordenar, pues el tema de las acciones a futuro, es decir, no porque una empresa la haya creado el padre y en este caso tenga 2 hermanos, la empresa tiene que estar en manos del padre durante toda la vida hasta que por herencia natural caiga a los hermanos al 50%, ¿no? Yo creo que hay formas, si se hablan, de que todas las partes estén de acuerdo, porque cada persona tiene diferentes inquietudes, ambiciones, objetivos en la vida y tratar de ponerlos todos por escrito y estar de acuerdo, yo creo que preserva lo más importante para nosotros, que siempre ha sido la unidad familiar, ¿no? Porque hemos tenido situaciones en las cuales pues mi madre, por ejemplo, ha dicho, oye, como sigáis discutiendo, esto lo vendemos y se acabó la empresa, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad o mi responsabilidad para que no se acabe la empresa, para que el proyecto perdure, porque es un proyecto bonito, es un proyecto que funciona, pues pasa por sentarse a hablar, la familia, poner las cosas claras y hablar de situaciones futuras que llegarán, ¿no? Entonces, en nuestro caso hicimos un protocolo familiar. Cuando tienes socios, no familia, pues haces pacto de socios. Sí, es el símil del pacto de socios que es con parecido socios. a un pacto de socios, en el cual cualquiera te recomienda que es lo primero que tienes que hacer y que tienes que trabajar bien, ¿no? Y bueno, a medida de que eso lo tienes resuelto, a mí me hubiera gustado tenerlo antes, pero... ¿Os ayudó alguien en eso? Sí, para esto contratamos a un consultor externo que nos ayudó Con experiencia en eso. Sí, que nos ayudó a ponernos de acuerdo. Porque si no, nunca te viene bien sacar el momento y al final cada uno tenemos demasiado carácter, una visión personal diferente como para tratar de imponer igual nuestra opinión, ¿no? Entonces creo que para este punto es importante rodearte de alguien externo que no esté viciado por la historia de la empresa, que analice de forma individual cada una de las partes y luego trata de poner en común. Es un proceso realmente sencillo que pues en unos meses se termina. Y eso quizás uniéndolo con el inicio es lo que más paz me ha dado a mí y seguramente a toda mi familia, de que ahora tenemos un proyecto de crecimiento en el cual nos hemos organizado y todos estamos conformes con la situación, ¿no? Porque ¿problemas que hemos tenido por no hacer esto? Pues problemas de los más absurdos viéndolo ahora, pero que han sucedido, que es, yo soy gerente de la empresa en 2017, 2018, 2019, la empresa, en teoría, decido sobre todas las decisiones, la empresa va bien y va creciendo, pero mi padre, que es el socio, dueño mayoritario de todo esto, yo le digo, oye, papá, me voy a subir el sueldo, ¿no? Como gerente o como tal, y me dice, no, porque tienes que seguir con este sueldo, porque tal, pues yo creo que intentaba educarme como padre en que el esfuerzo requiere tiempo, ¿no? Pero yo como gerente veía los números de la empresa y digo, oye, que vine de Madrid, allí cobraba más,
la empresa está dando beneficios, los beneficios te los estás llevando tú, que sí, eres mi padre y el día de mañana llegará a mí. Pero yo quiero ahora... Es que me lo estoy currando. Claro, me lo estoy currando yo, estoy multiplicando el valor de la empresa, el socio que eres tú, estás contento y yo de alguna manera ahí empezaba a ver que para mí no era suficiente con ser gerente. Es decir, es cuando yo entro en el 17, digo, oye, si yo voy a crear algo grande y estoy dispuesto a invertir mucho, esto de alguna manera se me tiene que recompensar, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido diferentes puntos de fricción. Uno ha sido sueldo, que parece algo muy básico, pero hablando con otros empresarios ocurre. Es decir, hay empresarios familiares que sus padres crean las estructuras que discuten por temas de sueldos. Y luego, otro punto importante que nosotros gestionamos, yo creo que bien, fue el organigrama. Es decir, no por ser socio tienes que liderar un área de la empresa. Y en este caso, yo sí que la familia habíamos asumido que iba a ser el gerente o el CEO. Y de forma natural, mi hermana, Miriam, tenía que ser directora comercial porque estaba en el área de marketing y ventas y es la que más sabía de todo esto, ¿no? Pero empezamos así, mi hermana era directora comercial y yo chocaba mucho con mi hermana, porque yo le exigía a mi hermana como gerente y ella como socia pues no terminaba de cumplir, ¿no? Porque... Sí, pero ¿cómo puedes apretar? Claro, es jodido y apretar, es difícil apretar a tu hermana, ¿no? Que con toda la relación de confianza, pero que tú te das cuenta que la empresa necesita que ese puesto evolucione, ¿no? Y es difícil apretar a tu hermana y es difícil apretar a un socio. Y si encima es tu hermana esa socia, ya es jodido. Totalmente. Entonces estuvimos meses con esta circunstancia y al final, bueno, pues hablándolo otra vez, hablamos mi hermana, mi padre y yo, diciendo, oye, pues lo mejor va a ser profesionalizar este área, poner a un director comercial y marketing en la empresa y que Miriam reporte directamente a esa persona, ¿no? Entonces aquí entra la disyuntiva de que mi hermana hiciera una labor introspectiva, de decir, vale, yo voy a estar cómoda reportando a alguien que no es propiedad de la empresa, pero sobre la que yo puedo aprender. Entonces yo creo que ahí, pues, otra vez, humildad por parte, en este caso de mi hermana, decir, oye, si viene una persona la cual me va a traer nuevos conocimientos, yo voy a poder aprender de ella, voy a poder vivir más tranquilo y voy a hacer lo que me gusta y esto para la empresa le va bien, es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso de y para la empresa le va bien, siempre lo hemos tenido los tres muy en el foco, ¿no? Es decir, a veces, pues, penalizar nuestros intereses particulares por hacer que la empresa vaya bien. Bueno, al final, con la posición de tu hermana, en verdad, tú si lo piensas bien, es un win-win, me refiero. Puede pasar que el que contratas por encima tuyo sepa más que tú y tú aprendas. Y de hecho, si le va bien, tú estás arriba del todo. Coño, que eres socio, te va a ir mejor. Pero si el que fichas, porque te ha ido mal, has elegido mal, que puede pasar también, de verdad no te aporta, no te está enseñando, tú también estás en la capa arriba para mandarlo a paseo. O sea, que al final dices, ostras, por lo menos tienes la opinión y la voz de decir, oye, este no está haciéndolo bien, mira lo que está pasando, y ya es una discusión de socios, ¿no? De dirección total para esto. Pero al final, si lo piensas un poco fríamente, digo, joder, no puedes salir perdiendo si eres capaz de aceptar que tienes que reportar a alguien. Correcto, correcto. Al principio como socia igual cuesta la decisión de tener que reportar a alguien que no es propietario, pero yo creo que es lo que se debe hacer, porque una cosa es reportar la parte profesional de la empresa y otra cosa eres tú como socia, y es importante diferenciar ambos roles que muchas veces en la empresa no se diferencia, ¿no? Entonces el tema salarios es uno habitual, el tema posición en la empresa es otro, que en cualquier caso volvimos a resolver con comunicación, sentándonos los tres y hablando de esto. Para este caso no necesitamos ayuda externa, simplemente el que cada uno viéramos pues dónde podíamos encajar mejor. Con esta estructura pues llevamos ya 4 o 5 años y actualmente pues mi hermana tiene encima un director comercial y encima de ese director comercial hay otro director. Mi hermana está encantada porque la empresa va bien, como socia le va bien y ella pues está en el área donde más puede aportar, que a la vez le permite conciliar pues con su vida personal, porque igual el puesto de mayor responsabilidad en estos momentos no tiene
tanta conciliación en vida personal porque tiene que hacer esfuerzos superiores, porque tiene que viajar, porque tiene que tomar decisiones complicadas que afectan al equipo. Entonces, bueno, hay que estar dispuesto a esa es hacer parte del un montón de peaje, cosas. el peaje que te decía antes. Tú quieres ser director, pero hay veces que hay unas responsabilidades y eso conlleva, como dices, tienes que viajar o tienes que estar pendiente de tu equipo. Si al final no siempre puedes apagar el teléfono o salir a la hora para recoger a los peques del cole. Correcto. Pues porque ese cargo lo conlleva. Y al Así final es. eso creo que ha sido una parte importante también de que la gente sea consciente de ese peaje, que igual no siempre lo son. En esta evolución que has dicho, hay una cosa clave, me parece. No solo hemos hablado, no solo la parte más personal, más interna, ¿no? Que también te voy a preguntar por ella, donde tú tienes que evolucionar. Pero hay otra parte que me parece también crucial y que es la gente que fichas, ¿no? Porque al final tú tienes que fichar saltando un poco al vacío, porque obviamente a las personas que fichas a veces las conoces más, a veces las conoces menos, a veces no las conoces nada, y te basas en el tiempo que puedes pasar con ellas en varias entrevistas, en algún proceso técnico, tal, que es algo... Yo esto lo pregunto a todos, porque tú aquí tienes grandes cracks. ¿Qué es algo que tú te fijas en las personas cuando las fichas? Esto es crucial porque yo creo que parte del acierto vuestro es fichar bien. ¿Y cuál sería una red flag que si dices, mira, yo si estás conmigo y veo esto, terminamos la entrevista? Pues el que veo ha ido, y el cómo he fichado y el cómo me he rodeado de equipo ha ido evolucionando también, porque se ficha diferente cuando tienes un equipo de 10 personas que cuando tienes 50, que ahora que tenemos 170 personas. El proceso es diferente, aunque los valores fundamentales sean los mismos. Por hacerlo brevemente, cuando eres una empresa pequeña o lanzas un proyecto pequeño, yo suelo fichar por confianza, es decir, al inicio, cuando entré en SDI, el director financiero es amigo personal mío porque necesitaba confianza absoluta. Necesitaba más la confianza que un gran CFO que viniera de no sé qué empresa. Entonces, creo que al inicio, cuando estás construyendo, en mi caso, fue confianza absoluta. En el segundo paso de crecimiento, pues personas ambiciosas, pero alineadas, es decir, que sean capaces de ejecutar procesos, montar procesos, porque en la segunda etapa de crecimiento hay que empezar a montar procesos. Entonces mi misión es personas que tengan ambición de hacer algo más grande, por decir así. Y actualmente... Actualmente ya no fichas tú. Actualmente yo participo en los procesos de selección de los directores. Y ahora pues tengo como 3 directores principales a los que me reportan y luego unos 10 o 12 directores más. Y hace pues 3 meses fichamos al último director y yo creo que ahora, después de tantas entrevistas o ver a tanta gente, he tenido la habilidad que solo por intuición de olerlos sepa si me va a funcionar o no, ¿no? Pero al final... Suele ser ahora gente que, claro, que haya tenido experiencia en algo en donde yo no he llegado aún, ¿no? Entonces, en este caso, este director ha gestionado equipos que están en una fase posterior a la que yo no he explorado todavía, ¿no? Pues este director en concreto ha liderado empresas más grandes, ha gestionado equipos más grandes y yo no sé cómo son los problemas que me voy a enfrentar de aquí en adelante. Entonces, trato de reunirme de personas las cuales ya han vivido por situaciones que voy a vivir, para que me adelanten un poco esa parte, ¿no? Eso al inicio pues era diferente. Al inicio es confianza, en la segunda era ambición y ahora es experiencia en esos problemas que puedo tener, que tú ya los hayas tenido, para yo poder nutrirme y adelantarme y equivocarme menos. Porque eso es súper importante, Borja, porque las decisiones iniciales, pues bueno... todas son importantes, todas las decisiones en todas las etapas de empresa, pero dar una mala decisión me cuesta 300.000 euros, como fue una decisión hace 2 años, una decisión puntual, que te cuesta mucho dinero.
Y eso lo ves hace años y dices, ¡guau! Si con esto me monto una empresa y tal y cual, ¿no? Entonces, ahora trato de tomar menos decisiones y porque las decisiones que tomo, pues si son malas, pues cuestan mucho dinero. Es confianza, ambición, experiencia. Es una buena escalera, ¿eh? Sí, o sea, no me lo había planteado nunca, pero echando la vista atrás, es un poco la forma en la que yo he tenido de evolucionar. Y sí que siempre personas transparentes, humildes de verdad. Cuando digo ambiciosas, pero que no a cualquier precio hay que conseguir las cosas, con gran poder de trabajo en equipo y comunicación, porque yo me considero un líder muy transparente, que todo lo que voy a hacer lo cuento antes de hacerlo, que muestro las cifras todo el rato a toda la empresa. Entonces necesito personas que sean parecidas en ese ámbito, pues que no anden con escondiéndose cosas con respecto a otro departamento, que no intenten pisar a otro departamento, que todo lo solucionen con comunicación. Entonces, muy pocas veces, pero sí que alguna vez, las red flags serían personas que para crecer individualmente tienen que hacerlo a costa de otras personas del equipo. Eso bajo ningún concepto. Creo que eso lo hemos mantenido muy bien en SDI y a veces nos ha tocado despedir a gente con talento porque no encajaba en la cultura del equipo, ¿no? Y la cultura del equipo se basa en una cultura colaborativa de construir el mejor lugar para trabajar, que ha sido el lema que nos ha unido durante estos últimos 7 años. No te he comentado, Borja, pero cuando vine a Logroño, hablando en el coche con mi hermana, dije, oye, yo en el fondo, ¿para qué vengo, no? ¿Para qué vengo a Logroño si vengo cobrando menos? Vengo con más responsabilidad. Vengo a una ciudad más pequeña. Estoy por allí viviendo la vida, el sueño americano en España de hacer lo que quiera. Y hablando con mi hermana dijimos, oye, pues vamos a venir aquí y mi propósito va a ser construir el mejor lugar para trabajar. Y esa frase nos ha acompañado durante 3 o 4 años, que puede parecer que es marketing, pero eso ha marcado la cultura, los equipos y las personas de lo que hoy en día forman SDI, ¿no? Porque construir el mejor lugar para trabajar iba de crear una empresa rentable, en crecimiento, para que las condiciones laborales sean buenas, crear programas para que no solo trabajes, sino programas fuera del trabajo, pues deportivos, programas de conciliación, programas de inspiración, programas de formación, para que realmente mi sueño cuando vine quizás fue, oye, voy a crear un sitio donde toda la gente de La Rioja quiera venir a trabajar aquí, ¿no? Uh-huh. Y ese lema y esa cultura y transmitir esto continuamente, no solo a los directores, sino al equipo, creo que ha sido clave para que los que no encajaban en esa cultura, la propia empresa a veces los expulsa, ¿no? Es decir, cuando creas una cultura fuerte en una empresa, es capaz de esos compañeros hacer ver que alguien pues que no termina de encajar, y esa persona o acaba yéndose porque ve que no encaja en la cultura o toca despedirla porque realmente no encaja en la cultura, ¿no? Entonces, además creo que llega a ser perjudicial para el grupo si eso se mantiene mucho en el tiempo, acabas teniendo que... Entonces realmente ha sido un trabajo cultural muy importante que surgió del propósito de para qué vengo aquí, ¿no? Fíjate, a mí me encanta ese punto, porque es verdad que yo también valoro mucho el cómo trabaja la gente, ¿no? en esto. Claro, tu propósito es hacer el mejor lugar para trabajar. Para conseguir ese propósito tienes que hacer la empresa rentable, pero tu prioridad no es el dinero. Tu prioridad es que la gente esté a gusto aquí, porque si está a gusto aquí, el dinero vendrá. Entonces, el dinero lo miras como una consecuencia, no como un objetivo prioritario. Si le das la vuelta, que mucha gente le da la vuelta, y dices, no, gano dinero para que sí, cuando tenga dinero ya les pondré una mesa de ping-pong, ¿no? Entonces dices, cuando le cambias eso, te das cuenta que las decisiones que tomas no van alineadas con que la gente esté mejor. Van alineadas con un rendimiento económico. Y cambia o sea, al final ese lema, esa mentalidad, te marca las decisiones. Y los rendimientos son consecuencias, no son objetivos primarios, ¿no? Creo que eso hace que la cosa funcione mejor. Sí, absolutamente. De hecho, y así ha sido la realidad en SDI, porque
del 17 al 20, los 3 primeros años, yo SDI no sabía cuánto ganaba, cuánto perdía, no tenía... ¿Por qué? Porque me lo llevaba el director financiero. Y para mí era, con que las cosas vayan bien, a mí me da igual. Y he estado enfocado absolutamente en crear cultura, crear equipo y crear ese propósito. Y a partir de ahí, como dices, pues tenía que hacer diferentes acciones para crecer. Y para crecer también, porque creo que crear el mejor lugar para trabajar para nosotros ha sido tener el mejor equipo posible del cual te puedas nutrir personalmente. Y tener el mejor equipo posible va de fichar gente fuera. Y fichar gente fuera, pues hay que pagar más para fichar gente fuera. A medida que fichas gente fuera y pagas más, tu equipo también lo subes, ¿no? Entonces, también yo creo que una cosa importante es que todo el equipo que está dentro vea o entienda o interprete que hay veces que a alguien de fuera hay que pagarle más, y si ese de fuera viene con cosas nuevas, eso será bueno para ti, porque tú enseguida te vas a subir a ese nivel, tanto de conocimientos como económico, ¿no? Entonces ha sido un crecimiento sostenido y orgánico, en el cual también pues todos los compañeros han permitido o han aceptado o han convivido con, oye, pues es normal en un momento dado que tengas que pagar a alguien más porque no conoces, pero que piensas que con esa persona vas a llegar más lejos, y tú sigue trabajando que ya llegarás a ese punto, ¿no? Es un tema del que no se habla mucho y en el que a veces surgen fricciones y el que a veces eso limita contrataciones, pero creo que es importante el hablarlo y tenerlo en cuenta. No es una mentalidad que esté en demasiados sitios, ¿eh? O sea, yo... cuando me contabas y por teléfono alguna vez que hemos hablado, ese tipo de compartimos, transparencia, hoy hablamos de las cosas, yo creo que no es tan normal en la empresa. Quizás eso os lleva a un punto de ventaja, ¿no? Pero al final yo creo que sí, mucha gente se encuentra a lo contrario, ¿no? Que dices, ostras, en vez de permitirme que la empresa fiche mejor gente, que atraiga y que nos haga crecer a todos, miro por mí mismo solo y pongo trabas a que eso se pueda hacer. No Pero sé. es que si miras por ti mismo, vas a evolucionar hasta donde tú individualmente puedes evolucionar. Pero si te dejas que la empresa evolucione, te rodee de mejor gente. Claro, tú vas a evolucionar con la empresa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros hace ya años lanzamos un programa que le llamamos Evoluciona, en el cual de alguna manera obligábamos o creábamos un proceso en el que todas las personas tenían la oportunidad de hablar con sus responsables para hablar sobre mejora de condiciones. Es decir, de alguna forma, fíjate el punto de querer construir el mejor lugar para trabajar, que hay perfiles o hay personas que por sus circunstancias nunca van a ir a un manager a levantar la mano a decir, oye, que me gustaría llegar más lejos, entrar en nuevos proyectos, cobrar un poco más. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Cuál es mi hoja de ruta? Y creamos un programa global obligatorio en el que tú 2 veces al año te sientas con tu manager. Hay varias preguntas preescritas, las cuales es, oye, vamos a revisar tus condiciones salariales para ver si las mantenemos o si las subimos. Entonces, esa cultura de, no, siéntate y habla sobre tus condiciones. Nosotros la hemos... Ahora es natural ya, pero la hemos tenido que implantar para que todo el mundo vea que oye, que al final pues la empresa pues pone las reglas del juego y que cada uno puede decidir en cada momento hacia dónde ir, ¿no? Y cuáles son los caminos, ¿no? Exactamente. Y quizás saber el camino para crecer, ¿no? Que no sea pides y te dan o no te dan, sino quieres subir, el camino es este. Eso es, porque normalmente subir de condiciones laborales requiere nuevas responsabilidades, requiere nuevos retos, nuevos conocimientos, salir de tu zona de confort, enfrentarte a presentaciones, enfrentarte a hacer propuestas, enfrentarte a cosas las cuales no te habías planteado. Tú como programador, pues quiero más dinero. ¿Por qué? Pues porque la gente... No. Quiero más dinero porque quiero evolucionar hacia aquí, yo te ayudo tal cual. Entonces... El crear una cultura de transparencia en el que implantamos algo en el que puedes hablar con los managers, creo que ha sido muy positivo en cuanto a que luego, pues eso, puedes fichar gente de fuera, la gente lo ve natural, aprende de ellos. Si hay un gap, tratas de luego corregir ese gap subiendo salarios y bueno, pues... En SDI habéis creado yo creo una cultura muy fuerte. Yo creo que habéis conseguido que la gente de SDI...
sea un poco prescriptora, ¿no? O sea, que es algo que es bastante complejo quizás de conseguir. ¿Cómo conseguís, aparte igual este programa de Evoluciona, que es muy, muy interesante, hacéis alguna cosita más para conseguir que la gente de verdad se sienta partícipe y sea un motor más, no sea alguien subido al carro, sino alguien que empuje? Pues hacemos, la verdad, que cantidad de programas, que en esto ha tenido mucho que ver todo el equipo de comunicación y todo el equipo últimamente de recursos humanos, ¿no? Entonces, desde comunicación, quizás cuando una empresa crea un equipo de comunicación piensa que hay que comunicar corriendo a las revistas, a los clientes, a tal, y nuestro equipo de comunicación ha sido principalmente comunicación interna. O sea, todos los esfuerzos iniciales del equipo de comunicación era para transmitir continuamente a todos los empleados pues nuevas iniciativas, cosas que están pasando, proyectos que vamos a hacer, detalles, el cumpleaños de la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que para que alguien sea partícipe de tu proyecto debes saber el primero que está ocurriendo con la empresa, ¿no? Y yo he estado en empresas en las que es frustrante enterarte por una noticia que afecta a tu empresa y que te afecta a ti por los medios de comunicación, ¿no? Entonces eso nosotros lo tuvimos claro desde el inicio y uno de los pilares de el mejor lugar para trabajar era el de comunicación. Y el de comunicación basado en, oye, esto es un proyecto global, contamos con todos y os vamos a comunicar y hacer partícipes de todo lo que ocurre, de lo bueno, de lo malo, del detalle, y a partir de ahí, pues ese equipo de comunicación ha ido lanzando un montón de proyectos de decir, oye, vamos a ayudar a que no veas la empresa como un sitio al que vienes a echar unas horas, sino que es un entorno en el que poder disfrutar, ¿no? Entonces, un montón de iniciativas, pues tenemos una, por ejemplo, de 12 meses, 12 deportes, en las cuales la empresa organiza que cada mes tienes la posibilidad de participar en una habilidad deportiva. Entonces esto es muy bonito, ¿no? Porque cuando lanzas en enero el proyecto de balonmano, pues lanzas un email a toda la empresa diciendo, oye, el día tal, en Calahorra y en Logroño vamos a jugar a balonmano. Y además lo preparas bien porque dices, nos va a entrenar tal profesional que ha estado tal cual. Y entonces al final generas un ambiente y un ecosistema de actividades fuera del entorno estrictamente laboral, que son en este caso las deportivas, que hay personas que nunca habían jugado al balonmano hasta ese momento y disfrutan con la práctica del balonmano con los compañeros, ¿no? Entonces el programa 12 meses, 12 deportes es uno de los grandes programas que ha contribuido a esto, ¿no? Estar 30 o 40 personas haciendo disciplinas deportivas cada mes, pues es algo muy chulo, que yo creo que como persona, pues a todos individualmente nos viene bien, ¿no? Y el día de mañana, si alguien se va de SDI o se va a otro proyecto, pues a mí me gustaría que el tiempo que haya estado en SDI, pues recuerde, ¿no? Pues aquí conseguí formarme en esto, aquí además aprendí estas habilidades, aquí me enganché al deporte, aquí, entonces veo la empresa y las personas dentro de la compañía como algo global, ¿no? Y realmente ver como algo global, pues eso, no es solo poner la fruta, que también hemos puesto fruta fresca todos los días, sino hacer un conjunto de iniciativas que lo hagan. Esto sí que requiere mucho compromiso por parte de la empresa, foco y dedicar recursos. Dedicar recursos es gente que esté dispuesta a hacer esto. Claro, pero ahí estás haciendo, cuidas a tu gente para que tu gente te represente de verdad y cuide a la gente, ¿no? Que esa gente cuando salga afuera, de verdad, al estar bien cuidado por parte de la empresa, pues quizás cuide mejor al cliente. Quizás. Yo a veces, te habrá pasado 100%, pero no te pasa, para que ponga un ejemplo a alguien que lo vea, ¿no? Que viene un cliente, toca pelotas y tú te tienes que posicionar. A veces, como dirección, tienes que posicionarte. Y ahí eliges un poco bando. Haces caso al dinero, que puede ser un cliente genial, te puede ser muy rentable, o haces caso a tu empleado, ¿no? Y yo lo tengo muy claro, y yo creo que tú creo que también, ¿no? Yo mando a tomar por culo al cliente si de verdad nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Creo que el empleado o el que sea
está cumpliendo perfectamente Ujú. y digo, vete a tomar por culo, búscate otro. Y eso hace que marca un poco dónde se posiciona la empresa, ¿no? Sí, hemos tenido cientos de situaciones de estas, las cuales yo recuerdo al inicio de que me llamaba alguna compañera de soporte llorando, diciendo que un empleado le estaba gritando, o sea, que un empleado, perdona, que un El cliente le estaba gritando por teléfono al de soporte que estaba atendiendo el teléfono tan buenamente, y a mí me ha tocado ir ahí delante del cliente a dar la cara, a decir, oye, esto es así, esto hay líneas que no se pueden traspasar, nosotros trabajamos así, si estás bien te atendemos y si no tal. Entonces me ha tocado directamente cortar situaciones en las cuales hemos tenido que decir a clientes hasta luego, esta no es nuestra forma de trabajar. Y sí, es parte de la evolución, pero ahora ya no ocurre, pero al principio ocurría de faltas de respeto de algunos clientes muy, muy puntuales, algunos compañeros, y eso por supuesto que no no hay que permitirlo. No hay que permitirlo nunca. Ni entre empleados con otros empleados tampoco, que eso es parte también de la cultura, ¿no? Yo no sé, parece muy happy, pero en SDI no hay malos rollos entre empleados, pero es que no conozco una rencilla entre dos personas apenas. Es decir, es difícil que con tanta gente no haya bandos ni haya tal, pero es que no lo hay. Y es cierto, ahora echando la vista atrás, que hace 4 o 5 años hubo un conato de un equipo que había un líder que intentaba tal y cual, y tuvimos que tomar la decisión de despedir a ese líder, casi deshacer el equipo y estar dispuestos a deshacer una unidad de negocio en base a mantener la cultura de la empresa, ¿no? Y eso es un ejemplo que has dicho, Borja. En ese momento dado, una unidad de negocio que empezaba a funcionar, tuvimos problemas personales con líderes y estábamos dispuestos a disolver esa unidad de negocio para que el resto continuaría su camino. Son momentos que creo que marcan la cultura de la empresa. Hay momentos en una empresa que tiene que tomar decisiones que pueden ser económicamente muy negativas y determinan lo que el resto percibe de la empresa. Y al final tú lo haces eso y yo creo que a largo plazo es positivo, quizás a corto plazo no tanto, claro. Sí, y luego pensando más cosas de cultura, viendo o comentarios con mi padre, ¿no? Pues hoy en día entras a la oficina y ves a 4 haciendo vídeos, otros bailando, el tema de TikTok y todo esto, ¿no? Hay algún culpable por aquí. ¿No? Sí. Muchos temas de redes sociales que al inicio mi padre, hace 5 o 6 años, cuando veía cosas o veía en redes, me decía, oye, Marcos, ¿tú crees que esta imagen que estamos dando es correcta? Es decir, un poco planteaba el status quo de lo que tradicionalmente se entendía que era una empresa, ¿no? Que una empresa era, no, si vienen los clientes, todos sentaditos, que nos vean aquí, todos formales trabajando, y eso ha cambiado, el mundo cambia. Y hoy en día, si viene un cliente, o a mí cuando voy a una empresa me gusta ver dinamismo, me gusta ver buen rollo, que las cosas fluyen, porque luego ves que el trabajo profesional después se demuestra en los proyectos, ¿no? Pero que el ambiente y el entorno no tiene que ser como el que tradicionalmente entendemos. Claro. Y a día de hoy hay multitud de empresas las cuales su status quo de lo que debe ser una empresa en cuanto a horas de trabajo, posición en el trabajo, tipo de trabajo, formas de trabajo, hace que no permita evolucionar y que cada empleado o cada persona saque sus mejores capacidades, ¿no? Porque al final si la gente está a gusto y le ves haciendo vídeos y baila y disfruta y se va a tomar cañas y no estás con el control a ver si viene o si va, yo creo que es bueno para la empresa porque, como dices, empleados felices, clientes contentos y la empresa rentable y es que no hay otra. Todas estas evoluciones siempre has hecho también alusión a esa evolución personal, ¿no? Y a leer mucho, a trabajarse, digamos, en ese sentido. Yo hago recopilación de los libros recomendados por todos, porque luego me haré mi biblioteca para los que me falten, pero es que es muy interesante. Aquí te lo voy a ampliar, tú que has trabajado bien esa parte, para que me recomiendes algunos libros que crees que son importantes, que cualquier líder o emprendedor deba trabajarse, sino alguna cosa más, que no sean libros, que igual te ha tocado también, que tú recomendarías. Que la gente vale, quiera. pues quizás me gustaría empezar nombrando a una persona que creo que me ha acompañado a mí durante todos estos años y que ha acompañado a mi equipo, que todos lo conocen, que es Víctor Coopers. Que Víctor Coopers tiene una fórmula, ¿no? La fórmula de la vida que le llama, que dice
básicamente que el éxito de la vida o el éxito de una persona o el éxito de una empresa es que los conocimientos y las habilidades suman en la fórmula, pero la actitud multiplica. O sea, él hace la fórmula como el éxito de la vida es igual a V más C por A. Entonces, esta fórmula, desde el día 1 casi que llegué a la empresa, pues he ido poniendo vídeos de Víctor Coopers, la fórmula le he impreso en las paredes, le he puesto en presentaciones y ha sido quizás gran parte del cual nos ha ayudado a todos a evolucionar en cuanto a la cultura que queríamos crear, ¿no? En cuanto a, oye, personas con actitud. Es decir, da igual que no sepas tanto, da igual que no tengas las mejores habilidades, que si tienes la actitud necesaria, ese de ahí te va a ayudar y tus compañeros te van a ayudar a alcanzar el conocimiento y que alcances las habilidades. Entonces, esa parte de actitud la hemos trabajado mucho a través de Víctor Cooper como inspirador y un montón de vídeos. Entonces, quería un poco el recordarlo y que a día de hoy quizás ya hemos evolucionado hacia otro tipo de personas o de líderes o de inspiradores, pero ha sido pues eso, ha marcado y sí, quizás para mí lo más importante en las personas es la actitud. En cuanto a libros, pues he tenido muchas etapas de lectura de libros, todos relacionados con crecimiento y desarrollo personal y profesional. Y emprendedores. Por ejemplo, uno de los emprendedores que los últimos años me ha ayudado es David Marchante. No sé si tienes la oportunidad de conocerlo. David Marchante es un líder que tiene un grupo de empresas diversificado, el cual, pues bueno, cree mucho en los equipos, crea procesos escalables, crea cultura y el cual, pues bueno, he acudido a formaciones suyas en eventos que monta. Y es otro de los líderes que me ha inspirado. Siempre historias inspiradoras y libros inspiradores de los grandes visionarios, a mí a nivel personal, con todo lo polémico que es y lo personaje que es Elon Musk, a mí me encanta como líder visionario, disruptivo en cuanto a no poner límites. Es decir, yo cuando un programador me dice, oye, pues no, esto es, a ver, no te estoy pidiendo lanzar un cohete a la luna, por tanto, esto creo que lo podemos hacer, ¿no? Y busca la forma de hacerlo. Entonces yo creo que Elon Musk a mí me ayuda y a todo el equipo a desafiar los modelos de negocio tradicionales y a ir más allá. Luego también hemos puesto de ejemplo así líderes a Joseph Asram, que es también un emprendedor, el cual ha escrito varios libros de where is the limit, dónde está tu límite, que ayuda a hacer una reflexión de, oye, pregúntate en cada momento si puedes dar un poco más, ¿no? Entonces eso también me ha marcado el crecimiento personal de cuando veía ese techo, decir, oye, ¿es este tu límite? ¿Estás conforme? ¿O te apetece investigar nuevas cosas para ir más allá? Más figuras emprendedoras o, bueno, luego libros, por ejemplo, uno que me gusta mucho es Zero to One, de 0 a 1, de Peter Thiel. Que bueno, también por mi carácter creador, porque este libro te inspira a poner en duda los modelos de negocio tradicionales y a crear innovaciones de forma vertical. Es decir, que eso creo que hoy en día es importante que revisemos en las empresas, ¿no? Porque gracias a lo rápido que crece la tecnología, la inteligencia artificial y a todo esto que está viniendo, a todos los gerentes, líderes de empresas nos toca replantearnos si nuestros modelos de negocio tienen cabida en el medio o largo plazo, ¿no? Entonces este es un libro que te ayuda a que no solo las empresas se basan en copiar algo y mejorar, sino que puedes crear nuevas categorías. Y en este caso el de Zero to One te inspira de diferentes formas. Fueron los cofundadores de PayPal y de un montón de empresas. Con Elon. Y con Elon Musk dentro del PayPal Mafia que le llaman. Y luego un montón de libros prácticos, súper concretos, en los que me he apoyado, por ejemplo, The Mom Test, que es simplemente el test de la madre, que ayuda a cómo acercarte a clientes para sacar información sin preguntarle cosas obvias, ¿no? Cuando tú vas a validar un producto, vas a validar una unidad de negocio,
no tienes que ir preguntando, oye, ¿cómo ves el producto? Pruébalo. Tienes que buscar siempre el problema, ¿no? Para solucionar problemas, no dar un producto a ver si soluciona tu problema. Entonces, bueno, yo creo que a medida que voy necesitando, voy tirando de diferentes fuentes. Nada muy, muy ordenado, la verdad, sino es una combinación de diferentes libros, de diferentes líderes, de diferentes podcasts. Pero todo te acaba aportando, ¿no? Diferentes conocimientos y vas haciendo tu puzzle. Sí, tu propia... sí, eso es. Yo me voy construyendo mi crecimiento, que luego trato de inspirar y de trasladar yo hago a un mis símil con ese tipo de cosas. Hay veces que la gente no entiende, y yo soy muy de unir puntos, ¿no? Hay veces que la gente no ve los puntos y tal, y eso lo hacía mucho Steve Jobs, lo decía, ¿no? Y de hecho todo el mundo tiene fuente en los ordenadores porque el tío era un flipado de la caligrafía. O sea, que es que para mí yo siempre pongo un símil y es el del cocinero, ¿vale? Que no sé si lo habrás oído o no, pero yo tampoco se he escuchado a nadie. No sé, yo me no lo he suena, inventado yo. hasta ahora no me suena. Tú al final, el cocinero tiene unos ingredientes y sabe unas recetas. Tu conocimiento te aporta ingredientes, tu experiencia te aporta recetas. Si no tienes los ingredientes y la receta correcta, haces un muy mal plato, ¿vale? Pero cuando a una persona le das los ingredientes correctos y la receta correcta, puedes hacer un plato espectacular. Y al tío que sabe hacer carne no le pongas pescado, y al que sabe hacer pescado no le pongas carne, ¿vale? Pero cuando alguien está en su sitio, consigue hacer las mejores recetas. Y tú no sabes, tú lees este libro y te agrega jengibre, lees este libro y te agrega sal del Himalaya, y no sabes cuándo la utilizarás. Pero llegará un día una receta y ese ingrediente será el que marque la diferencia. Entonces, tienes que ir enriqueciéndote de todo ese conocimiento, de todas esas experiencias, con la, para mí, tranquilidad o esperanza, o también seguridad, porque lo he vivido así, de que en algún momento eso que tú has hecho podrá marcar la diferencia o te aportará en un futuro. Y entonces dices, ostras, cuando lo veo así, digo, no hay un conocimiento que no quiera agregar, ¿no? O un ingrediente que no quiera agregar a mi mesa, porque en algún momento podré utilizarlo. Sí, me parece muy buen símil, porque todo lo que leo, lo que busco, sí, como dices, creo que suma mucho valor a largo plazo, ¿no? Sí. Que a corto plazo, pues bueno, igual se te queda con algo, subrayas algo, pero en ese momento, pues quizá te deja un poco indiferente, pero a largo plazo, sin tú ser consciente, que es a mí lo más bonito, dices ¡pum! Y de repente has aparecido en un cierto medio de comunicación, o un cliente te ha conocido, o un referente tuyo quiere trabajar contigo, o de repente va y gracias a eso creas una empresa porque has unido varias cosas. Entonces, a mí me han pasado varias situaciones y circunstancias de las cuales, no sé, te cuento un ejemplo concreto de la trayectoria. Hice una entrevista personal a un consultor, y de esa entrevista personal, gracias a unir varios puntos, como dices, creamos una unidad de negocio que ahora factura más de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, la oportunidad de no ponerte, de abrir miras y ir captando cosas, y no ponerte esos objetivos o esas contraprestaciones, sino dejarte sorprender por la vida. Cuanto más preparado y más llena lleves la mochila y te dejes sorprender y vayas alineado, yo creo que la vida te va llevando por caminos que en el fondo vas ajustando y te van gustando. Y me han pasado situaciones, pues eso, esto no lo había comentado, pero ¿cómo vas a entrevistar a alguien para meterlo en el equipo y se hace socio junto contigo de una de tus empresas, ¿no? Claro. Entonces, eso a nivel personal me gusta mucho en ese punto. Es decir, estoy en un punto de construir proyectos en conjunto con compañeros, los cuales me puedan inspirar, ya sean compañeros del curro o gente que conozca por ahí. Y para llegar a ese punto, pues tienes que nutrirte de diferentes fuentes, conocer a diferentes personas, acudir a veces a diferentes eventos, y de repente salir de la oficina. Sí, y de repente un día surge algo inesperado, que es la suma de un montón de cosas que has hecho por el camino. Pero sí, es bonito vivir eso. Ese day el objetivo es hacerlo el mejor lugar para trabajar.
pero ahora el objetivo cambia un poco. Ya habéis conseguido un lugar tremendo para trabajar y tal, y ahora no digo que no cambie ese objetivo, pero creo que vuestro foco ahora está puesto en una revolución que es mucho más amplia, ¿no? Sí, la verdad es que hace unos meses tenía la oportunidad de comunicar a todo el equipo de SDI un poco la trayectoria de SDI y hacia dónde vamos, ¿no? Siempre hacemos 2 eventos importantes al año, que es el SDI Summer y el SDI Winter, en el cual yo le cuento a toda la empresa cómo vamos, los números, los objetivos, el propósito y un poco alinear, ¿no? Y en la última oportunidad conté las 3 etapas, ¿no? La primera etapa fue la etapa de mi padre, que ya hemos contado, del año 86 al 17, que esa fue la etapa de construir el proyecto. La segunda etapa ha sido construir el mejor lugar para trabajar, que ha durado del 17 al 24. Y en diciembre del 24 cerramos esa segunda etapa y empezamos una nueva, ¿no? Y este enero del 25 ha empezado la etapa de SDI Next, que le hemos puesto hasta nombre. Y SDI Next se basa en crear un propósito en el que la tecnología que entreguemos devuelva tiempo a los clientes. Es decir, a nosotros consideramos que tenemos un equipo, un entorno y una empresa que es un mejor lugar para trabajar, que por supuesto eso se tiene que seguir manteniendo, porque ya está la cultura de que eso suceda, pero crear un mejor lugar para trabajar es para poder devolver a nuestros clientes el poder permitirnos crear este sueño, ¿no? Y al final no tenemos que olvidar que la empresa existe gracias a los clientes que están dispuestos a pagarte por tus productos y servicios. Entonces, estos próximos 5 años van de devolver a todos esos clientes el tiempo. Entonces, ¿qué es para nosotros devolver tiempo? Pues se basa en no vender horas, sino ofrecer valor, construir productos realmente no porque el producto te deje margen, sino porque al cliente le conecta con sus empresas, realmente entender al cliente como que le estás ayudando a automatizar y a crecer, no es que solo le estás vendiendo un proyecto que a ti te viene bien. Entonces, quizá la segunda etapa ha sido puesta en foco en equipo y esta tercera etapa es la puesta en foco en el cliente y dentro del cliente en devolverle tiempo. Porque mi visión es que la tecnología va tan rápido y el número de herramientas y el número de sistemas a los que los empresarios nos tenemos que adaptar es tan amplio y cada vez es tan complejo y cada vez es tan conectado que yo me quiero basar en tratar de ayudar a mis clientes en conectar todo ese ecosistema de herramientas, ¿no? Por poner algo concreto, hace 5 o 10 años tú te implantabas un ERP y con ese ERP era suficiente y tenías tu empresa controlada, gestionada y no tenías que integrar ningún sistema nuevo, ¿no? Hoy en día cualquier sistema tiene que estar hablando con otros 4 o 5 sistemas y entran nuevos sistemas a los cuales nos tenemos que adaptar, o bien por normativa regulatoria o bien por que tus proveedores te están obligando a utilizar sus sistemas de información conectados, ¿no? Entonces, esta tercera etapa va de que la tecnología, que no debería consumir tiempo, sino que debería devolverlo. Y nuestra misión es, con todos los clientes que tenemos unos 2.000 clientes a los cuales le ayudamos a implantar proyectos, ya no hablar de horas, ya no hablar de implantación de proyectos, hablar de valor, hablar de tiempo ahorrado, hablar de procesos conectados, hablar de automatización y hablar de eliminar fricciones para que nuestros clientes vivan mejor y para que las personas de nuestros clientes puedan adoptar mejor la tecnología, ¿no? Entonces, en base a esto, súper importante el diseño de producto, la parte de experiencia de usuario, la parte de canales de comunicación con clientes. Entonces ahora estamos replanteando si nuestros canales actuales tienen sentido en esta cultura o tenemos que habilitar más canales, hacer nuestro software más entendible, hacer nuestro software más conectable. En la primera respuesta al cliente de soporte, no pasarle a otro compañero, sino resolverle la respuesta. Nuestros clientes que tengan toda la información sin que nos la tengan que solicitar. Hacerles propuestas proactivas a nuestros clientes de por dónde va el negocio o darles insight en base a los datos de qué cosas pueden controlar. Entonces, al final,
va con tratar de anticiparnos, tratar de entregar más valor a nuestros clientes y que nosotros seamos los que nos volvamos locos por la tecnología, hagamos ahí la coctelera. Y se lo pongo más fácil. Y esa es como la misión de los próximos 5 años. O, bueno, dijimos que empiezan en el 2025, no sabemos cuándo acabará, eso también es bonito, ¿no? Abrimos una etapa, pero no le ponemos fecha fin, sino, oye, vamos a ir viendo. No le ponemos techo aún. No, vamos a ir viendo hasta dónde llegamos, ¿no? Sí que a nivel plan estratégico, a nivel direcciones, tenemos unos objetivos, ¿no? Numéricos, los cuales nos planteamos cubrir. Y esos objetivos, bueno, por adelantarte, es pues llegar a 50 millones de facturación. ¿En cuánto estáis para referencia? Estamos en 12 millones de facturación, estamos 170 personas y nuestro objetivo es, con solo 250 personas, llegar a 50 millones de facturación. ¿Esto qué querrá decir si conseguimos esto? Querrá decir que ahora la facturación media por empleado la tengo en unos 70.000 euros o así, que es pues más o menos media de un sector consultoría, que está bien. Pero si consigo ese propósito, la facturación media por empleado será de unos 200.000 euros superiores por persona, ¿no? Entonces eso hace que mejore las condiciones laborales, podamos hacer aún más cosas como equipo. Entonces al final se basa en, oye, sigue cuidando a tu equipo, sigues tratándoles mejor que en el mercado para poder seguir, para que ellos puedan seguir aportándote valor, ¿no? Entonces aquí el cambio va de no vender horas en general, y eso va de tomar decisiones de si viene un cliente y quiere hacer un proyecto de 300.000 euros de desarrollo a medida para él en base a horas, que tengo que poner 5 tíos ahí, pues seguramente tendré que decir que no, porque mi foco está en construir productos conectados, los cuales le sirvan a la mayoría de mis clientes. Que si no escalas, ¿eh? Entonces, no consigues esos números, si no... Entonces, ahora, Borja, ha sido esta segunda etapa proceso de construcción. Para mí ha sido proceso de construcción de soluciones. Tenemos, yo creo que el 80 o 90% de soluciones que cualquier pyme puede necesitar. Ahora estamos organizándolas para entregarlas de forma sencilla. Creo que tenemos el equipo preparado, los productos, los partners, y ahora nos falta terminar de maquetarlo para poder escalar. Entonces, hay algo que digo también mucho, ¿no? Dentro de la cultura que hemos hablado de... yo me exijo de alguna manera mejorar anualmente las condiciones laborales, pero también digo claramente que no cualquiera sirve para trabajar en SDI. Y creo que es bueno ambos puntos, ¿no? O sea, decir honestamente y abiertamente a tus empleados, oye, no cualquier persona vale para trabajar en SDI. Estás marcando que para trabajar en SDI estás trabajando en una cultura pues de buen ambiente, flexibilidad, confianza, reconocimiento y entorno, pero cuando tiene que ser compromiso. Si te comprometes en fechas en un proyecto, hazlo. Si necesita un compañero ayuda, entrega. Si te tienes que ir a Madrid tal, intenta irte. Entonces, es una cuestión de balanza en la cual ese día está dispuesto a darte lo que quieras, pero en el momento en el que tienes que dar ejemplo, o responder o responsabilizarte, tienes que estar ahí, ¿no? Y responsabilizarte a veces es levantar la mano y decir, oye, este proyecto que estoy haciendo creo que no lo tendríamos que hacer. Eso es una responsabilidad como empleado. O decir, oye, creo que este proyecto puedo estar un mes dedicándolo, pero realmente no merece la pena. Igual, ¿tiene sentido que lo dediquemos a otra cosa? Eso me parece espectacular. Cuando eso ocurre en una empresa, el éxito está garantizado. Es decir, lograr que todos tus empleados entiendan que el propósito es que entre todos pues hacerlo lo mejor posible y no tratar de escabullirte. A ver, y si la cultura es tan fuerte, el propio sistema y la propia cultura te irá eliminando del camino, ¿no? Entonces, el punto de compromiso y de no cualquiera vale, pone ese punto de decir, un listón. Ojo, que yo, si estoy dispuesto a querer trabajar en estas condiciones, tengo que estar dispuesto a ser coherente, ¿no? Con el propósito. Muy bien. Siempre hacemos varias preguntas que enganchamos del invitado anterior, del siguiente. Entonces, quiero lanzar un poco la pregunta del invitado anterior, ¿vale? Que además hemos comentado varias cosas, pero por responderla, ¿no? De cómo has vivido el proceso de contratar a personas con experiencia en el sector. Yo voy a agregar una cosa que además a veces
mayores que tú, que también eso es una fricción que se produce a veces en las empresas, ¿no? Que la gente acepte que el que te manda es más joven que tú y eso no tiene por qué ser un problema. Y además, este caso, el que pregunta viene del sector de gremios y que también tienen bastantes dificultades para contratar. En la tecnología también hemos atravesado momentos complejos de contratación donde era raro avis encontrar gente en ciertos rubros. Y luego, has comentado un poco, bueno, eso, ¿qué te impulsó a lanzarte a coger a dar ese paso de, ostras, voy a soltar todo lo que tengo en Madrid y me voy al pueblo, me vuelvo al pueblo, ¿no? Pero lanzaba en las dos, creo que están medio contestadas en verdad, pero bueno, por dejarlas contestadas. Vale, sí, las puedo resumir un poco. El que me impulsó a volver al pueblo fue el poder crear un proyecto propio, pero que fuera más grande, en un ecosistema familiar que cumplía las condiciones para hacerlo grande, ¿no? Entonces, el cumplir mis expectativas personales con cumplir el propósito familiar de lo que había construido, se alineó todo y yo creo que eso. Sería el punto de que uno tiene que hacer algo sintiéndose realizado, no porque tu posición lo requiera, ¿no? O ese momento lo requiera, sino que estés alineado. Y la de proceso de contratar gente, ¿cómo has vivido ese proceso de contratar gente? Y de contratar gente, o sea, con más experiencia y quizás más mayor. Vale, pues yo la parte que más me ha costado, por decir esto, ha sido la parte salarial, fíjate. Porque todos en mente, cuando vivimos procesos de contrataciones de gente potente o de gente más mayor, tienes en mente cosas que tú sabes que no eres capaz de hacer o que no tienes las habilidades y las herramientas para hacerlo, pero al principio es difícil el validar y el valorar que eso hay que pagarlo y que eso vale dinero, ¿no? Entonces yo creo que en general mi aprendizaje es mejor intentar contratar a alguien que haya vivido por ese camino. Y voy a decir algo, aunque cobre más que tú en un momento dado. Te iba a preguntar, digo, y contratar gente que cobre más que tú. Eso es una cura de humildad guapa, Eso es una cura de humildad brutal que yo lo he hecho en primera persona. Es decir, he tenido que contratar gente que durante un tiempo ha estado cobrando más que yo, porque si no, no venía al proyecto. Y yo veía que esa persona era necesaria, importante. Yo veía que esa persona estaba alineada con el propósito. Veía que esa persona quería o tenía la visión alineada conmigo de construir y lo veía posible y que podía saber llegar hasta ahí porque yo lo había hecho en otras industrias o en otras empresas, ¿no? Entonces, alguien que ya ha recorrido ese camino, hay que sacar la cartera, hay que pagar y si cobra más que tú o más que tus directores, pues... bueno, si genera... O sea, pues, al final... Sí, pero al inicio no sabes si genera, sí, ¿no? Sí, al sí, final, ahí al te final lanzas. Es una apuesta en la que estás 6 meses o en estos puestos 12 meses a ciegas, en la cual, bueno, intuyes que puede generar. Entonces, la parte salarial, yo diría, oye, quizás en momentos anteriores le he tenido más retraída, pero la gente con talento que quiere unirse a tu proyecto cuesta pasta. Porque si no, esa gente estaría lanzando otros proyectos o estaría en otras empresas que están dispuestos a pagarle igual o más, ¿no? Entonces, mi mayor dificultad o mi mayor parece... No sé si parece obvio o no, pero creo que no se comenta mucho, es romper los límites mentales de que hay veces que toca hacer la excepción y hay que sacar la cartera. Y ya está. Te voy a dejar también que lances una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías? Al siguiente invitado, pues la verdad que se me ocurren un millón de preguntas, ¿no? A ver, por tratar de... Chaval joven, lo está haciendo muy bien, te estoy dando pistas. ¿Lo conoces? Vale. Pero no te he dicho quién es. Está claro que aún no lo sabe quién es. Vale, pues ¿qué le podríamos lanzar? Pues me gustaría igual saber si él se pone en la posición de al año que viene o al siguiente, o sea, a corto plazo, tiene que cerrar la empresa o tiene que vender la empresa o tiene que desaparecer del proyecto que está, por lo que sea, una venta, una quiebra, un tal. Sí, ¿qué es lo que habría dejado como legado al sector o como aprendizaje o como cultura? Es decir, ¿cuál es el pozo
que antes de cerrar la empresa habría dejado o a la sociedad, o a su mercado, o a su sector, o a su equipo, ¿no? Es decir, realmente estás creando valor durante tu crecimiento y cuál es ese valor, ¿no? Y que trate de reflexionarlo. Porque todos los proyectos... Va a encajar bien, ¿eh? Todos los proyectos tienen un inicio y un fin. Y bueno, creo que es importante en épocas de crecimiento ver si lo que estamos construyendo está dejando buen pozo. pozo. Vale. Quiero también que, como te he preguntado todo el rato y estás ahí, pues te puedas vengar un poco de mí. Vale. Y te dejo que me lances a mí una también. Vale. Pues bueno, Borja, a ti te preguntaría muchas cosas de negocio, de tecnología, por compartir temas, pero en este caso me da curiosidad el tema del podcast, ¿no? De esta iniciativa que llevas ya tiempo lanzando. Y me gustaría saber si lo puedes contar por el tema de la monetización. Es decir, ¿cuánto de complicado es lanzar un negocio así en el cual la monetización es difícil o es a muy a largo plazo o nunca llega, ¿no? Entonces, hablar un poco de, oye, esto es un proyecto rentable, no se lanza por rentabilidad. ¿Cómo funciona el tema de la monetización en el punto de los podcasts o en tu caso, cómo lo estás llevando? De inicio no es rentable, o sea, es una inversión a largo plazo, eso es así. De hecho, nosotros lo planteábamos con un largo plazo mínimo 2 años para empezar a ver qué hemos hecho aquí o qué sabemos hacer, ¿no? Porque lo que suele pasar, y de hecho creo que a los 2 años no alcanza creo que ni el 1% de los proyectos típicos de podcast y tal. Porque al final la inversión es continua, el tiempo, yo creo que más que el dinero que lo es el tiempo y tiene que tener sentido. Entonces, yo es algo que como que quería hacer y se juntaron las piezas que me hizo clic en la cabeza y tenías que dar otro salto, otra evolución y decir, tengo que hacer esto. Pero no tengo que hacerlo porque tenga una línea de negocio que vamos a crecer. No va de eso. Entonces, como en mi caso no va de eso, me permito hacer un poco lo que me dé la gana y marcar los tiempos que se adaptan, porque de verdad no creo que se vea tanto empresario. Yo veía un problema. Y era que yo quería traer ejemplos así, aquí, por varias razones. Una, porque me permitía a mí conocer más a gente como vosotros, aprender de vosotros. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿eh? Y entonces ahí se aprende, ¿verdad? Y entonces me permitía aprender gente, ampliar horizontes, conocer más empresarios. Y yo creo que había pocas historias verdaderas. ¿Cuántos empresarios, youtubers? Veo mucho youtuber que se convierte en empresario y que aprovecha su imagen personal, ¿no? Su marca personal para luego hacer negocios. Y está bien hecho. Pero veías poco empresario más tradicional en el sentido de empresa normal irse a la parte de redes. Y tenemos algunos ejemplos de supermillonarios y yo creo que había mucha gente haciendo las cosas muy bien y que no tenía por qué ser supermillonaria como los ejemplos que teníamos. Y creo que era un punto de tenemos que darles voz a esto para que la gente emprenda. Y si con esto conseguimos generar que la gente se lance a un proyecto, emprenda empresas, genere cosas, pues yo creo que ya habremos conseguido algo importante. Nosotros no estamos pensando, de hecho no estamos monetizando nada, ni estamos pensando en eso. Estamos pensando ahora mismo en, primero, aprender, que es lo que tenemos que hacer. Yo aprender también desde el punto de vista de enfrentarme a la cámara, ya la miro sin tanto miedo, ¿sabes? Y tal, pero es eso, salir un poco de la zona de confort y mirar cuál es la siguiente evolución. Y por eso me lancé y realmente para mí me está compensando, primero porque yo estoy creciendo, estoy enfrentándome, estoy, como te digo, perdiendo el miedo a ciertas cosas que me permite también salirme a otros sitios, ¿no? Y llegar a zonas o a eventos o a círculos donde antes no llegaba tan fácil o no podías llegar tan fácil y con esto aterrizas muy bien. Entonces, yo estoy muy contento, la verdad, en ese sentido. De hecho, nosotros ahora está pasando en el podcast, como te digo, somos muy de nicho de emprendimiento y tal. Y nos está escribiendo la gente, que yo decía, madre mía, esto es una locura. Ya nos está escribiendo la gente que sí, para que le saquemos en el podcast. Alguno ha llamado para colaboraciones también y tal. O sea, ya con lo poco que hemos hecho, estamos consiguiendo incluso llegar a impactar, a decir, ostras, ya la gente te encuentra, ¿no? De alguna forma. Y nada, eso es lo que me movía, no monetizar. Llegará un momento en que
supongo que monetizaremos o que de alguna forma le sacaremos partido, no tanto para hacer una línea de negocio súper rentable, sino para hacerlo sostenible. Creo que todos los proyectos que haces desde la empresa tienes que llegar a construirlos sostenibles. Puede que la inversión sea 1 año, 2 años o 5, me da igual, no sé lo que plantees, pero tiene que llegar un momento en que sea sostenible. Pasa como con las asociaciones, los eventos, ¿no? Si no consigues que sean sostenibles, si la empresa no consigue que sea rentable, en un momento tiene que va a morir. Entonces, en algún momento llegaremos a eso, pero por ahora por nosotros es una inversión a fondo perdido ahí a futuro y a ver qué conseguimos. Pero ya estamos contentos, la verdad que estamos muy contentos. Te voy a proponer, aparte de una sorpresita para ti, pero te voy a proponer, preguntar, ¿a quién crees que tengo que sentar en esa silla? Alguien que tú conozcas que me digas, joder, Borja, tienes que sentar a esta persona porque es la leche. Sentar en esta silla, así emprendedores... O empresarios, emprendedores que sean así referentes. O empresarios referentes. No tienen por qué ser de la zona, ¿no? Puede ser de... Me da igual. Los invitaremos igualmente y ya veremos a dónde llegamos. Igual me viene ahora a la cabeza porque lo he nombrado y he estado en algún evento suyo y me parece un fenómeno y creo que puede aportar. Es también influencer. David Marchante es uno de los que creo que está inspirando a muchos emprendedores. Que viene del mundo del emprendimiento y la influencia a la vez. Creo que han venido ambos, pero es uno de los que para mí considero empresarios, quizás antes que influencers, no solo influencers. Entonces, no sé, a mí me haría ilusión. Sí, no, yo invito a todo el mundo, ¿eh? O sea, sí. no tengo reparo no sé, en intentar traerlo. Sería guay verte con José Elías también. Sí. Está más cerca de lo que te piensas. Sí. Y no sé, seguro que luego se me ocurrirán 1000, pero... De hecho, nosotros tenemos la escala que no la has puesto por logística, pero mi idea es entrevistar a gente que esté en todos los rangos que he hecho de facturación y el rango mayor es más de 1.000 millones de facturación. Eso es complejo. Hay pocos. No hay tantos, pero yo que no sea porque no lo voy a intentar, ¿eh? O sea que hemos llenado, creo que casi todos los rangos, me falta creo que a partir de 300 millones, que ya la cosa empieza a ponerse Eso seria. Son otras ligas. Y que la gente no quiere tanta visibilidad. Igual no le gusta que le reconozcan tanto en ese sentido. Pero hasta 100 y pocos millones ya hemos entrevistado y son gente increíble. Yo creo que es una gran labor la que hacéis y enhorabuena y gracias por venir a Tengo una sorpresa, última sorpresa, porque a alguien que lo tiene todo, casi de todo, ¿qué le regalas? ¿Qué puedo regalarle, venir aquí a regalarle al CEO de SDI que no tenga? Pues no sé, difícil. Es complicado. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero esto no lo tienes. Me juego lo que quieras. A ver. Vale. Cierra los ojos. Sí. Quiero que Confío. Para que graben la Confío. esto, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí en la mesa. Estoy más nervioso ahora que antes, ¿eh? Has venido casi has venido sin decirte nada. Abre. ¿Ya? ¿Vale? ¡Hala! Entonces, A ver. tú siempre vas de negro y de cuello alto. O por lo menos en internet apareces 1000 fotos de negro y de cuello alto. No hemos dicho nada más de negro, casi hoy hacía un buen día para atinar con el cuello. Pero claro, como es muy difícil, yo cuando planteé a los invitados qué darles, decía, tío, pero si voy a entrevistar a un tío que factura, en vuestro caso son 12 millones, que ya es una cifra enorme, pero imagínate un tío de 100 millones, ¿qué le compro? ¿Sabes? Pero es que le voy a regalar, pero sí, y digo, de La Rioja, vino, y eso se lo llevé a los de Andorra, porque decías, ya hombre, en Andorra, pero un tío que... Y dije, voy a hacer algo que no tiene nadie, les voy a hacer un Playmobil personalizado para que por lo menos tengan el recuerdo nuestro. Pues me encanta, Borja, la verdad, lo de negro ha sido... Sí. Fíjate que no era yo ni consciente de que habitualmente iba de negro, pero igual es así. Sí, yo tengo un amigo que se llama Chema y se dedica a personalizar Playmobils. Vale. Y entonces yo le mando fotos, le dije, esta persona. Qué bueno. Y tal, y me empieza a mandar fotos
Y le digo, sí, coge esa. Y apareces en muchas con cuello negro. Pues... Y entonces las personaliza y tal. Yo creo que no sé qué te ha puesto en el ordenador SDI también. por ahí, pero sí. Pues súper agradecido. Y lo pondré en el despacho y siempre tendré un recuerdo cariñoso recuerdo nuestro de este momento. Y nada, yo agradecerte muchísimo el tiempo, que sé que no haces muchas de estas, que te hayas atrevido a las cámaras también. Y nada, y que valga de inspiración, yo creo, a gente, a que vuelva a nuestra tierra, a que emprenda, que se atreva. Eso es. Y algo también muy importante es que a que tengan, y esto porque lo has dicho tú y sé que lo haces, a que no tengan miedo tampoco a tocar nuestra puerta para hacer cosas, que hay 1000 cosas por hacer y que estamos muy en la mente de colaborar y hacer cosas. Como sé que también lo estás, pues oye, invitar a todo el mundo a que lo haga. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Borja. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.